Y tal y como había incorporado el mercado en sus expectativas, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó en 25 puntos base su tasa de política monetaria, llevándola a 5.50%. Este es el nivel más alto en los últimos 22 años. Y es que en un voto unánime por todos los miembros de la Reserva Federal, pues se decidió aumentar 25 puntos base en el entendido de que aún todas las medidas de ajuste monetario no se habían sentido en toda su extensión en el mercado, de acuerdo a las palabras de Jerome Powell. Además, él entiende que la inflación ha estado cediendo, pero que todavía está lejos del nivel que entiende la Reserva Federal que debe llegar, que es de un 2%. Hay que decir que, lógicamente, el propio presidente de la Reserva Federal ha admitido frente a los periodistas que algunos sectores ya se están resintiendo por el aumento de la tasa de política monetaria. Aquellos sectores, excluyendo a los servicios, pues ya se están viendo afectados, sobre todo el sector industrial, que tiene que lidiar con un alto costo del financiamiento para sus operaciones. Sin embargo, la incógnita queda en lo adelante, donde parece que la Reserva Federal de los Estados Unidos no estaría muy de acuerdo en llevar a cabo un nuevo aumento en su tasa de política monetaria hasta ver qué pasa con el mercado de trabajo y con todos los temas vinculados al crecimiento económico de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas de la República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, ya el mercado había incorporado en sus expectativas el aumento de 25 puntos base de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó como entredicho que probablemente en septiembre, si las condiciones no cambiaban, podría ser posible otro aumento, pues lo dejó un poco condicionado a lo que pasara en algunos sectores de la economía de ese país que, como él dijo, ya comienzan a sentir los efectos del aumento de la tasa de política monetaria, excluyendo el sector servicios, que es quien encabeza la recuperación del crecimiento, de acuerdo a las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, pero también el tema del aumento de los salarios, que es lo que tiene un poco a la Reserva Federal pues preocupada con el tema, en el entendido de que el aumento del mercado laboral y una mayor demanda por trabajo implica un mayor pago
a dicho factor, es decir, un pago mayor de sueldos y salarios, pues ese aumento en términos monetarios, pues preocupa a la Reserva Federal, que admite que la inflación ha ido reduciéndose en Estados Unidos, pero no a la velocidad que ellos entendían y que está todavía muy lejos de la meta de inflación, que es de un 2%. Así que vamos a ver qué pasa, a pesar de que luego del aumento del tope del crédito al gobierno de los Estados Unidos, pues se han morigerado algunas alarmas que había en el mercado financiero de este país, pero con este nuevo aumento de 25 puntos base que lleva la tasa de política monetaria en Estados Unidos a 5.50%, la mayor en los últimos 22 años, vamos a ver qué pasa con los bancos regionales o la propia Reserva Federal ya ha activado un mecanismo rápido para proveer liquidez en caso de que así los necesiten estos bancos regionales o los bancos más pequeños, y también facilitaría la absorción por parte de las instituciones financieras más grandes. Pero nada, eso estaba incorporado, repito, y lógicamente el hecho de que el Fondo Monetario Internacional haya proyectado un aumento en el crecimiento de la economía de Estados Unidos desde 1.6 a 1.8 para este año 2023, pues de alguna manera le da mayor grado de actuación a la Reserva Federal de los Estados Unidos. De verdad que esto es un tema que hasta cierto punto muchos analistas entienden que ya Estados Unidos habría superado la posibilidad de llegar a una recesión económica, un soft landing en principio para este año, ya no llegaría, para el primer y segundo trimestre del próximo año también se estaría poniendo en duda, porque la propia Reserva Federal ha hablado de que entiende que los fundamentos de la economía de los Estados Unidos se han mejorado. Pero dicho esto, ahora vamos al ámbito local y nos vamos a apoyar en una presentación, una actualización de las perspectivas macroeconómicas al mes de junio, publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a ver qué ha estado pasando en República Dominicana. Aquí vemos los principales indicadores seleccionados. El índice mensual de actividad económica, el IMAE, aumentó a 2.4% en el pasado mes de mayo, llevando ese indicador a 1.4% en los primeros 5 meses del año. El IPC, o la inflación, está en un 4%, y aunque la tasa de política monetaria se pone ahí en 7.5% a finales de junio, tengo entendido que está un poco más alta en 7.75%. Pero bueno, esta es una publicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí, un tema es este indicador mensual de actividad económica, IMAE, que mide la expansión de la economía. Y lógicamente el promedio en los últimos meses pues ha estado en un 3.1%, con un crecimiento, como dije, durante los 5 primeros meses, de 1.4%, pero que en el mes de mayo fue de 2.4%, y se espera que en el mes de junio en lo adelante ese indicador al menos se duplique para poder alcanzar la meta de crecimiento económico para este año, que estaría entre 3.5 y 4%. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas de la actualización macroeconómica a junio de este año. Repito, aquí están las expectativas de crecimiento. Hay que decir que durante el pasado mes de junio las expectativas de crecimiento no generaron ninguna variación y se mantienen todavía en el entorno del 4%. Yo diría que es un tanto optimista. Hay algunos especialistas que hablan que estaría entre 3.5 y 4%. El Ministerio de Economía aún lo mantiene en un 4%, y para el próximo año las expectativas de crecimiento de la economía dominicana estarían en 5%, que se conoce también como el crecimiento potencial. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación. Vamos a ver el tema de la inflación, que creo que sin duda ha sido una de las políticas que mayor relevancia ha tenido durante el último año,
por esta estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y acompañada por el Ministerio de Hacienda. Aquí estamos viendo que a diciembre del año 2023 se proyecta que la inflación esté en 4%, mientras que la inflación promedio para finales de año estaría en 4.75%. Y esto es importante porque actualmente en junio, mirando la línea roja que está por encima, pues la inflación a julio del año pasado estaba en 9.48 y ya a junio de este año está en 4%. Y esto habla de una estrategia para enfrentar la inflación exitosa gracias a esa coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central a la que hice referencia hace pocos instantes. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina y vamos a ver aquí la inflación. Y la inflación, que es un fenómeno monetario, vamos a ver que cuando uno mira la incidencia de la inflación de este 4%, vemos que donde mayor impacto ha tenido la inflación es en el renglón o en el segmento, en el grupo de bienes de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una incidencia de 0.18 y en términos anualizados ha tenido de 1.38. Es la que mayor impacto tiene a la hora de medir el índice de precios al consumidor, porque su ponderación es la más alta con 23.84%, seguida por los demás sectores de la economía, como el sector transporte, vivienda y bienes y servicios diversos. Así es que la principal preocupación en el combate a la inflación tiene que ver con el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, que termina afectando a los grupos más vulnerables de la sociedad. Vamos a seguir, señor director, con esta actualización del panorama macroeconómico de República Dominicana a junio de este año 2023. Vamos a ver la inflación regionalizada, la inflación en el territorio. Vamos a ver en la parte izquierda la inflación interanual, que es, digamos, la más relevante. Vemos que donde la inflación es más alta es en la región este del país, empujado fundamentalmente por la actividad turística, que es la región, hay que decir que es el aeropuerto que recibe más personas del sector turismo, el aeropuerto de Punta Cana, vaya el anuncio para allá, sin recibir nada a cambio, obviamente, y eso hace de alguna manera que el sector turismo, pues, afecte más las actividades productivas en la región este del país. Seguido por la región norte con 4.01%, la región sur con 3.96% y la región Osama, que es donde hay un menor nivel de inflación en términos interanuales, con 3.84%. Es decir, los habitantes de la región este del país son los que están mayormente impactados por el fenómeno inflacionario, y los de la región Osama o del Gran Santo Domingo son los que tienen menor impacto con el índice de precios al consumidor. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver el tema de la inflación por quintiles de ingreso. Y aquí estamos viendo un tema que de verdad es la preocupación de las autoridades nacionales, porque la inflación, como se está concentrando más en alimentos y bebidas no alcohólicas, está impactando en mayor medida a los quintiles 1 y 2, que son los quintiles de menores ingresos. A partir del quintil 4 y 5, que son los quintiles donde están las familias de mayores ingresos, pues lógicamente la inflación les afecta menos, porque estos quintiles, como tienen mayores ingresos, destinan una menor proporción de sus ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Por eso es importante complementar esta lucha contra la inflación, que ha sido exitosa por parte de la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, pues apoyar a esos sectores con mercados populares, programas de apoyo directo a las familias,
estancias infantiles y todo lo que le facilite o le limite el costo de la vida y le impacte lo menos posible el poder de compra a los quintiles de menores ingresos. Así es que con esta terminamos este bloque, señor director, para venir al piso y hacer esta exhortación a las autoridades para que, como estamos viendo, a pesar del éxito en la lucha contra la inflación, por la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, es necesario complementar esta estrategia con apoyos. Sabemos que el Instituto de Estabilización de Precios, el INESPRE, está haciendo algunos mercados. Se requiere un mayor impulso de los comedores económicos, de todo el tema de los programas sociales que ya están teniendo impacto, pero es importante, sobre todo en el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más está afectando, no solo en este país. Cuando se descompone la inflación en los Estados Unidos y en Europa, vemos que el tema energético o los precios de los combustibles son los que se han reducido, han crecido negativamente, pero el precio de los alimentos pues se mantiene bajando, pero no a la velocidad que originalmente se esperaba. De verdad que Plan Social de la Presidencia, comedores económicos, Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, necesitan, digamos que, tener más apoyo presupuestario para ir en auxilio de los sectores más vulnerables del país. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche con este interesante estudio de actualización macroeconómica República Dominicana, junio 2023. Ahora vamos a ver, ya vimos la parte de la inflación y vimos que a pesar de la exitosa lucha contra la inflación gracias a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, pues todavía los sectores de menores ingresos, es decir, el quintil 1 y 2, es donde la inflación está pegando más fuerte, es donde está más alta, lo que implica que el gobierno o las autoridades van a tener que continuar compensando a estos sectores con programas sociales, no solo ya con la famosa tarjeta Supérate, que es un programa de transferencia condicionada, sino también que va a tener que ir en auxilio con el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos, el INESPRE, que han estado, trabajando, pero que requieren un mayor apoyo presupuestario para seguir expandiendo sus servicios a dichos sectores. Ahora vamos a ver la parte
del mercado financiero, a ver qué ha pasado con la decisión del Banco Central con la reducción de su tasa de política monetaria y este paquete de estímulo monetario también de 119 mil millones de pesos anunciados hace poco menos de un mes. Vamos a ver, señor director, estas gráficas. Vamos a ver aquí los valores en circulación que dichos valores del Banco Central registraron una reducción mensual de 13 mil millones de pesos en junio para un total de 983.9 millones de pesos. Esta caída responde a vencimientos estipulados para este mes superiores a 44.400 millones de pesos. Ahí está cómo los valores en circulación, o mejor dicho, esa línea roja que está ahí, que es el crecimiento de los valores de circulación, pues se han venido reduciendo, entre ellos por el vencimiento de varios de los títulos que ha emitido la máxima autoridad monetaria del país. Vamos a seguir, señor director. Aquí vemos los valores en circulación o la disminución de los valores de circulación a junio y vamos a ver la distribución de estos valores en circulación por tipo de inversionista. Vamos a ver que la banca múltiple tiene un 41.7% de los títulos del Banco Central, seguido por los fondos de pensiones con un 27.8%, el público en general un 21.9%, las asociaciones de ahorros y préstamos un 3.9% y el resto de los agentes económicos un 4.7%. Ahí está bastante diversificado el pastel de los adquirientes de los valores que emite el Banco Central, luego, ¿verdad?, de que tuvo que hacer una ley de capitalización para, lógicamente, con recursos provenientes del presupuesto nacional, cubrir todo el endeudamiento al que tuvo que someterse luego de la crisis macrofinanciera del año 2003. Vamos a seguir, señor director, con la siguiente lámina. Vamos a ver el tema de los agregados monetarios, cómo estos agregados monetarios se han estado manteniendo en función de, digamos, las decisiones del Banco Central. Vamos a ver aquí que la base monetaria restringida ha aumentado en un 13.5% en términos anualizados. El M1, que es, digamos, el medio circulante, como se decía antes, ha aumentado solo en un 10.2%, el M3 en un 12.8% y estamos viendo que en términos totales pues ha aumentado un 16.0%. Esto, fíjense que esto se ha producido luego del anuncio del Banco Central de este paquete de estímulo monetario por 119 mil millones de pesos. Había la tendencia era a bajar o a mantenerse, pero vemos que sobre todo en el mes de junio hubo un ligero aumento y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema de esas medidas que comenzaron con una reducción de la tasa de política monetaria del Banco Central, la liberación del 3% del encaje legal y además estas facilidades de liquidez rápida que otorgó a las instituciones financieras para ser colocados a los clientes a través de nuevos créditos a tasas más bajas. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Vamos a ver qué ha pasado con las tasas de interés del mercado y es que estamos viendo que en junio las condiciones monetarias reflejan la aceleración del mecanismo de transmisión de la política monetaria con una reducción de las tasas de interés de la banca múltiple. Hay que decir que la tasa de interés activa alcanzó mínimos no vistos desde el año pasado hasta ubicarse a 13.98% al cierre del mes, con una disminución de 1.66 puntos porcentuales. Asimismo, la tasa de interés pasiva, aunque se mantuvo por encima de la serie histórica, se mantuvo
en 9.17%, con una reducción de 0.39 puntos porcentuales. Estos cambios se reflejaron en una reducción del margen de intermediación financiera en 0.68 puntos porcentuales, alcanzando un valor de 4.8%. Es importante que ya se están sintiendo la aceleración del mecanismo de transmisión de la política monetaria por parte del Banco Central luego de este paquete de estímulos monetarios. Vamos a seguir, señor director. Aquí estamos viendo lo que ha pasado con las tasas activas por sector de destino. Aquí estamos viendo que la tasa de consumo y personales se redujo de forma importante desde 20.58% a 18.06%, así como la tasa de comercio de 14.31 a 11.35% y las tasas hipotecarias, que son las tasas más largas, de 12.09% a 11.03%. Aquí estamos viendo cómo se redujeron en un mes la tasa de interés por destino, la tasa de consumo, se redujo en 2.52 puntos porcentuales, eso quiere decir 252 puntos base. En las tasas hipotecarias se redujeron en 1.06 puntos porcentuales, que es 106 puntos base, y en el caso de el financiamiento o la tasa al sector comercial, se redujo en una mayor proporción en 2.95 puntos base, o mejor dicho, puntos porcentuales, o mejor dicho, 295 puntos base. De verdad que ya se está viendo, se está sintiendo el impacto del mecanismo de transmisión dispuesto por el Banco Central en las tasas de interés activas. Ahí está. Vamos a seguir, señor director, con esto. Vamos a ver los préstamos, cómo han estado los préstamos por sector de destino. Estamos viendo que los préstamos a la producción, los préstamos al consumo y los préstamos hipotecarios han estado creciendo. Actualmente el crecimiento total de préstamos a los sectores productivos aumentó a un 18.4%, y eso es entendible. Si cae la tasa de interés, pues el costo del dinero se hace más bajo y aumenta la demanda por créditos. Vamos a ver la variación absoluta durante el último año de los préstamos a todos los sectores productivos por destino. Los préstamos al consumo aumentaron en 92.840.8 millones de pesos durante el último año. Los préstamos al sector comercio aumentaron en 58.686.3 millones, los préstamos hipotecarios en 44.552 millones, los préstamos a la micro, pequeña y medianas empresas durante el último año se incrementaron en 24.964.8 millones de pesos, los préstamos a la construcción en 13.841.3 millones y el resto de los prestatarios del sector financiero, pues recibieron o demandaron o fueron prestados 50.259.9 millones de pesos. Ahí está cómo ha crecido la demanda por créditos y cómo ha sido satisfecha por el mercado financiero, aumentando la cantidad de recursos a los sectores antes mencionados. Vamos a seguir con la próxima lámina, señor director. Esta es la última. Bueno, estamos viendo entonces, vamos al piso, estamos viendo cómo ha habido un aumento en la demanda por crédito y ha sido satisfecha gracias a esta política o al mecanismo de transmisión de la política monetaria, luego de este paquete de estímulo monetario con la reducción de la tasa de política y la liberación del 3% del encaje legal dispuesta por el Banco Central, ya se está sintiendo en una menor tasa de interés activa y lógicamente si se reduce el costo del financiamiento, pues va a haber un aumento en la demanda por los mismos que ya está siendo provista a través del mercado financiero. Esto es importante porque se requiere, además de este estímulo monetario que tiene un efecto, como lo estamos viendo, en el consumo privado, pues se requiere un mayor aumento en el gasto del gobierno.
sobre todo en la inversión pública, en el gasto de capital, para ver si República Dominicana puede alcanzar su tasa de crecimiento económico, el PIB, el Producto Interno Bruto, para finales de año puede alcanzar la vecindad del 4%, que es lo que se ha actualizado las perspectivas de crecimiento económico esperado para este año. Así es que vamos a la pausa y venimos con la parte final de Cae la Noche. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y ya en la parte final de Cae la Noche continuamos viendo parte de esta actualización macroeconómica junio 2023 publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahora vamos a ver tanto el sector turismo como el sector remesas para ver cómo esto sigue apoyando la actividad y el crecimiento económico y lógicamente con el hecho de que ayer el Fondo Monetario Internacional aumentó las perspectivas de crecimiento económico esperado para los Estados Unidos de 1.6 a 1.8%, pues es esperable que las remesas y el sector turismo también crezcan. Las remesas, obviamente, habría un aumento y las mismas se espera que terminen en la vecindad o por encima de los 10.000 millones de dólares. Y el sector turismo, que sigue siendo el principal motor de la economía o del crecimiento económico de nuestro país, pues también se va a ver afectado positivamente con este aumento del PIB de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Pero vamos a seguir con estas láminas de esta actualización macroeconómica. Vamos a ver cómo ha estado la llegada de turistas por miles de personas. Estamos viendo cómo ese turismo sigue siendo, señores, una cosa impresionante cuando uno compara mayo con mayo del año pasado. Fíjense que ha habido un crecimiento importante por la llegada de extranjeros residentes, o mejor dicho, extranjeros no residentes y dominicanos no residentes. Cuando uno mira esos 519,000 extranjeros no residentes más los 103,000 dominicanos no residentes, pues se da cuenta que el grueso de la llegada de pasajeros por vía aérea es fundamentalmente de extranjeros no residentes. Aquí con 519,000 que llegaron en mayo pasado. Vamos a seguir, señor director. La llegada de pasajeros extranjeros no residentes a mayo
Fíjense que el 64.5% viene de América del Norte, fundamentalmente, ¿verdad?, Estados Unidos y Canadá. El 16.4% de América del Sur, el 11.7% de Europa, el 6.9% de América Central y el Caribe, el 0.3% de Asia y el 0.1% del resto del mundo. Fíjense que los principales emisores de turismo hacia la República Dominicana están en el continente americano. Y eso de verdad que habla muy bien de ese mercadeo que se ha estado haciendo, parte de una política interesante que ha hecho el Estado Dominicano a través del Ministerio de Turismo. Luego de la llegada de la pandemia estamos viendo cómo el turismo dominicano no solo se recuperó, sino que ha alcanzado unos niveles nunca antes vistos y se mantiene siendo el líder en llegada de turistas de toda la región. Así es que vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Vamos a ver aquí la llegada de pasajeros extranjeros no residentes, el 51.6% provino desde el territorio de los Estados Unidos. Es decir, más de la mitad de los extranjeros no residentes que llegan al país para permanecer unos días de vacaciones vienen desde los Estados Unidos. El 11.4% de Canadá, 4.2% de Colombia, 4.1% de Argentina, Puerto Rico 3.5%, Inglaterra 3.3%, que se está convirtiendo en un nuevo mercado, Chile 2.2%, Alemania 1.9%, Brasil 1.8% y España 1.8%. Así es que fíjense cómo está de diversificada digamos, la oferta de extranjeros no residentes o de turistas en nuestro país, aunque está, ¿verdad?, altamente concentrada en el continente americano. Vamos a seguir, señor director. Ahora vamos a ver el tema de las remesas, y es que a junio de este año 2023, las remesas alcanzaron a 846.4 millones de dólares, acumulando en todo el periodo, es decir, durante los primeros 6 meses, alcanzaron a 5.019.9 millones de dólares para la primera mitad de año. Por eso ya se está proyectando que es altamente probable que las remesas superen o alcancen los 10.000 millones de dólares para este año. Hay que decir que cuando uno divide por provincias la llegada de remesas, el Distrito Nacional es quien más remesas recibe con un 36.2%, seguido de Santiago con 13.7%, Santo Domingo 8.8%, la provincia de Duarte 4.5%, La Vega 3.8%, Peravia 3.2% y Puerto Plata 3%. Así es que estamos viendo el impacto, lo fuerte de las remesas que, repito, podrían superar los 10.000 millones de dólares este año 2023. Pero vamos a ver otro elemento esencial que tiene que ver con el mercado cambiario, con cómo la llegada de remesas y otros sectores que son generadores de divisas, pues contribuyen también a la estabilidad del signo monetario nacional, que es el peso dominicano. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Aquí está que en el año 2023 se continúa observando un mayor cúmulo de remesas internacionales netas en comparación con el año anterior. Al cierre del mes de junio, las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron los 16.197.2 millones de dólares, marcando el 7º mes consecutivo de incremento mensual y representando una expansión interanual de 12%. Es importante destacar que estos niveles de reservas representan un 13.2% del Producto Interno Bruto y cubren alrededor de 7 meses de importaciones de bienes, por lo que se mantienen en niveles prudentes y se ajustan a las recomendaciones de organismos internacionales.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque, lógicamente, que tú tengas en reservas internacionales netas un equivalente al 13.2% del Producto Interno Bruto y prácticamente 7 meses de importaciones, lo que evidencia es que no hay riesgo cambiario, porque lógicamente cuando en economía o en macroeconomía decimos que es equivalente a 6.9 o casi 7 meses de importaciones, lo que decimos es que esas reservas internacionales netas estarían en capacidad de cubrir 7 meses de importación sin que entre $1 a nuestra economía. Es decir, que hay digamos, un nivel, una holgura en términos cambiarios importantes. Eso habla de la fortaleza de la economía dominicana, de la estabilidad macroeconómica. Ahí está un país que tiene que pagar, digamos, de pago de deuda pública entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año, un poco más, pero que tiene más de 13.000 millones, más de 16.000 millones de dólares de reserva. Pues lógicamente que los acreedores de República Dominicana pues están bastante tranquilos con esas estadísticas macroeconómicas. Así es que vamos al piso, señor director. Es importante resaltar estos números, estas actualizaciones, siempre es importante. Vamos a ver, se espera que el gobierno dominicano envíe la reformulación o el presupuesto reformulado, como se llama, al Congreso, si no a finales de esta semana, durante la próxima semana lo estaría enviando. Repito, ya estamos viendo en este informe del Ministerio de Economía cómo el mecanismo de transmisión de la autoridad monetaria o el Banco Central ya se está sintiendo en el mercado financiero a través de una menor tasa de interés activa y en un aumento en la demanda por créditos que está siendo provista por el sistema financiero. Ahora falta qué va a pasar por el lado de los gastos del gobierno. Es necesario acelerar el gasto público, fundamentalmente el gasto de capital, la inversión pública para lo que queda de año, porque esa complementariedad, es decir, si hay un estímulo monetario que empuja el consumo, la inversión privada, y además de esto, pues se aumenta el gasto público, pues lógicamente que una demanda agregada mayor va a implicar un aumento en la demanda de bienes y servicios que lógicamente va a empujar el crecimiento económico, que es lo que se busca. Este es uno de los objetivos porque por las políticas de restricción monetaria, pues el crecimiento estuvo muy por debajo, en 1.4% durante los primeros 5 meses. Entonces, estas medidas por el lado monetario también requieren del apoyo, de la complementariedad de un mayor gasto público. Ojalá y las autoridades lo entiendan. Sé que las recaudaciones estuvieron por debajo de lo estimado y que el propio ministro de Hacienda admitió que tuvo que pedir 25.000 millones de pesos de adelanto a los grandes contribuyentes para poder cumplir con la meta recaudatoria a junio de este año, que alcanzó a 103.9%. Aún así, el déficit fiscal fue de tan solo 0.6% y en el presupuesto general del Estado habla de que llegaría a un 3%. Vamos a ver qué pasa con este presupuesto reformulado. Ahí vamos a ver con mayor detalle cuáles son las perspectivas de gasto público. Pero repito, si alcanzaron 0.6% del PIB, es necesario para completar ese déficit de 3%, acelerar el gasto, fundamentalmente el gasto de capital. Así es que queremos volver con el tema, porque estamos viendo que el gobierno debe acelerar el gasto público, fundamentalmente, repito, la inversión para mejorar el desempeño de la economía dominicana, que aunque va a estar por debajo del producto potencial, seguirá siendo una de las de mayor crecimiento en toda Latinoamérica y el Caribe. Así que es necesario. Sabemos que hay sectores que van a seguir creando empleo, como el sector
turismo, el sector de la zona franca y otros sectores que tienen que ver con el mercado internacional y que están creciendo en niveles récord. Estamos viendo exportaciones de zona franca durante el primer semestre del año por encima del histórico, marcando unos récords de exportación. Vamos a ver qué pasa con las exportaciones nacionales y sobre todo ya en el sector de exportación de servicios con el turismo. También estamos viendo unas estadísticas positivamente impresionantes, ¿no? Incluso se espera de que este año lleguen por encima de 9 millones de turistas. Vamos a ver qué pasa, ojalá y se pueda cumplir la meta, porque de alguna manera eso también apoya o acelera el crecimiento económico para esta segunda parte del año 2023. Así es que no me queda más que darle las gracias a todos ustedes por la sintonía e invitarles mañana, cuando sean las 7, a que nos reencontremos aquí en otra edición de su programa Cae la Noche.